Buenos días, esto es Trading Alto Rendimiento, lunes 27 de marzo 2017. Comenzamos nuestros vídeos en donde os mostramos los diferentes mercados en los que operamos a diario, ya sea Forex, materias primas o índices. Y al final del vídeo también le echaremos un vistazo a nuestra cuenta abierta a mediados de octubre del año pasado, donde nos propusimos obtener pasados 12 meses entre un 80 y un 100% de beneficio, y al día de hoy, bueno, pues ya hace bastante tiempo que bueno, pues afortunadamente estamos por encima del mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, vamos a comenzar. Empezamos por libra dólar. Como podemos ver, nuestra zona de pivote que decimos siempre, 1.25, el precio parece que quiere tirar a zonas de 1.26, 1.27. Esta semana recordar que está lo del tema del Brexit, con lo cual puede haber bastante volatilidad dentro de la libra. En principio, como podéis ver, todos los indicadores nos muestran tendencia alcista. En esos casos, bueno, pues lo que solemos hacer a la hora de entrar al mercado, esa rotura de máximos, intentar ahí entrar e ir llevándonos nuestros 50 o 100 pips. Entonces, bueno, si atendemos ahora que al mercado de 5 minutos, aunque cuando vosotros veáis el vídeo esto ya habrá pasado, pues ahí podríamos hacer una entrada. Si vamos a entradas ya en un rango superior, bueno, también aquí en diario estamos superando un máximo de aquí del día 15 de febrero. Bueno, como podéis ver, tendríamos bastante recorrido hasta la zona de este máximo que está situado en 1.27. Entonces, bueno, pues la superación desde luego del 1.26, claro, nos llevaría a zonas de 1.26.200, 1.26.500 tranquilamente, ¿de acuerdo? Si nos vamos a un gráfico horario, pues bueno, 3/4 de lo mismo, aquí no nos aparece más, tendríamos que minimizarlo, pero bueno, esta confirmación de rotura de la resistencia 3 unida al máximo que tiene, pues si un par de velas podríamos vernos con un par de cierres que nos confirmen esta rotura del R3, también tendréis ahí una entrada bastante simpática, ¿eh? Entonces, bueno, la rotura del 1.26 pienso que os llevaría a poder entrar también y rascar ahí unos 100 pips, ¿de acuerdo? Para ponernos cortos tendría que perder la zona pivote 1.25 y a partir de ahí, bueno, pues también intentar hacer un scalping de unos 50-100 puntos no más, puesto que al día de hoy desde luego está muy claro que en todas las temporalidades tenemos los MACDs cortos y los MACDs lentos y rápidos, los tenemos todos con una tendencia claramente alcista, ¿de acuerdo? Nos vamos al euro dólar. Bueno, euro dólar un poco más de lo mismo, nos encontramos ya finalmente, ha hecho esa rotura del 1.08 y parece que se quiere encaminar a ir a zonas ya de 1.09, ¿de acuerdo? Entonces, rotura de máximos, vamos a hacerlo más pequeño, rotura de máximos, volvemos a entrar al mercado y ahí intentamos, como siempre, nos llevamos nuestros 50 o 100 pips. Todos los indicadores están en modo alcista, todos los MAC lentos y rápidos están en modo alcista, con lo cual, bueno, pues vamos a seguir la tendencia del precio, será la manera de equivocarnos menos. A partir de entradas cortas, bueno, pues desde luego ahora, antes, la semana pasada estábamos hablando de la pérdida de los 1.07, bueno, pues esta semana tendremos que hablar por lo menos de la pérdida de este gap que tenemos en horario. Si llegásemos a valores del soporte 2, ahí podríamos tener una entrada, del 1.08.097 que nos está marcando hasta zonas de 1.08, ahí tendríamos otros 100 pips y de ahí para abajo ya tendremos que ir viendo diferentes escalones. Entrada alta, superación de máximos, como vamos viendo aquí en todos los gráficos, ¿de acuerdo? Seguimos con el siguiente par, libra-yen. Bueno, libra-yen llevamos ya una serie de días con el mercado bajista dentro de la horquilla,
Si vemos aquí el gráfico diario, vemos que teníamos, venimos de zonas de 1.25, subió a zonas de 1.47, y bueno, pues ahora estamos dentro de esta otra horquilla que nos ha marcado aquí, entre 144 y 136, pues estamos en las zonas bajas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todas las medias están muy juntas, con lo cual eso nos muestra lo lateral que está este mercado, ¿de acuerdo? Y bueno, para entrar de alguna manera nos tendríamos que basar siempre en las tendencias que nos marcan en nuestros diferentes gráficos. Ahora mismo aquí el gráfico de 15 minutos se nos está empezando a dar la vuelta, parece que el precio quiere retomar un precio alcista, entonces bueno, podríamos entrar a máximos de rotura de resistencia 1, podríamos entrar, intentar ahí rascar como hacemos siempre, nuestros 100 pips aproximadamente. Como la tendencia general diaria y horaria nos estamos en negativo, tener preparado ahí un opt-in en caso de que entréis largos y el precio se os diera la vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siempre estaríamos cubriendo los riesgos de que se girase el precio de manera rápida y esa entrada que hemos hecho de scalping pues nos saliera mal, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a entradas largas. En cuanto a entradas cortas, bueno, pues aquí hemos visto hoy que ha abierto con esta bajada de precio y está ahora remontando. La pérdida de este mínimo que se encuentra también por debajo del soporte, no, del soporte 1, la pérdida de este mínimo de 138,075 nos daría entrada, ¿de acuerdo? Ahí lo mismo, una entrada siempre un scalping de unos 100 puntitos y con eso entramos, salimos del mercado y así estamos más seguros, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, australiano yen. Bueno, dentro del australiano yen, a ver, ha cambiado en todos, aquí en 5 minutos, no, vale, ya está. Dentro del australiano yen, bueno, lleva ya muchos días bajando, llevamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, una semana más o menos, un poquito más de una semana bajando. Nos encontramos ahora mismo el precio, bueno, hemos roto el mínimo que teníamos de esta zona lateral, y ahora se está apoyando el precio en la media de 200, con lo cual una vez roto el mínimo, el valor que nos va de alguna manera a marcar va a ser esa media, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a tomar como referencia importante y por debajo de este precio de esta media, ahí podríamos tener entrada al mercado. Con cuidado porque estamos en un gráfico horario, estamos ya en zona de sobreventa y es zona posible donde puede haber un giro, puede haber un giro. Aquí cuando estamos en estas zonas o ocurre un giro y vuelve a tomar el precio dirección al alza, ya sea más corta o más larga porque haya un pequeño pullback para volver a bajar, o porque de nuevo se vaya a la zona alta de la horquilla, o por el contrario puede hacer un bajón importante e irnos a otra zona y a otros niveles. Esto si lo vemos aquí en gráfico horario, lo tenemos aquí muy claro, perdón, gráfico diario. Gráfico horario, bueno, vemos que la tendencia es completamente bajista, llevamos ya muchos días, como hemos dicho, con el precio hacia abajo. Aquí tendríamos una pequeña entrada a la pérdida de los 84, coincide con el soporte 2. Lo mismo que hemos dicho antes, cuidado porque hay una divergencia. Actualizamos aquí. Vemos que hay una divergencia, además esta divergencia está en una zona de sobreventa, con lo cual a estos puntos hay que tenerles por lo menos, como hemos dicho antes, en el diario, perdón, pueden ser zonas en las cuales el precio se pueda girar, pero para ello evidentemente nos lo tiene que confirmar, tiene que haber una serie de cruces de medias y bueno, a partir de ahí pues podríamos pensarnos o plantearnos ponernos largos, pero para ello tendríamos que ver cómo cruza la media de 5, tendríamos que cruzar por lo menos tanto la media de 20 como la de 40 para poder entrar largos al mercado. Esto aproximadamente podría estar por unas zonas, según va avanzando este gráfico, pues por encima de la zona pivote, por encima de la resistencia 1, según vaya avanzando el gráfico, si es que le da por ir hacia arriba. Si por el contrario pierde este mínimo, como hemos dicho, este soporte, tendríamos también zona de entrada. Muy bien, hemos acabado ya con el Forex, así que vamos al DAX. El DAX, después de la semana pasada, a tener una serie de días con 1, 2 y 3 con unas alzas bastante importantes, después de haber tocado los 11.850,
Bueno, hoy nos ha abierto con un gap bastante interesante de unos 100 puntos. Entonces nos mantenemos en lo mismo que decíamos la semana pasada. Para nosotros la entrada, yo no entraría al mercado corto por debajo de 11.850, donde a partir de ese momento, bueno, pues podríamos tener recorrido hasta zonas en las que yo estuve hace relativamente poco, como la zona 11.700, 11.600, incluso 11.500, ¿de acuerdo? Pero bueno, si vemos este gráfico diario, esta bajada tampoco, incluso la bajada de los 11.850, pues podría estar dentro de lo normal para volver a retomar una senda alcista, ¿eh? Entonces yo no entraría por debajo de los 11.850 en cortos, ¿de acuerdo? Para entrar largos, bueno, debido a este gap tan grande que nos ha hecho, tendríamos que esperar a la recuperación de este gap, ¿eh? Entonces, desde luego, la rotura de los 12.075 nos podría dar entrada. Y bueno, evidentemente esto estamos hablando de unos movimientos a medio tiempo, ¿no? Porque estamos pidiendo que nos haga unos 100 y pico pips hacia arriba o que nos haga unos 100 hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir esperando a ver cómo se mueve este índice al transcurso del día. Después, para hacer entradas cortas, pues tendremos que hacerlo mirando ya nuestros gráficos de 5 y 15 minutos. Y bueno, pues aquí pues diríamos lo mismo, en 15 minutos no le pediríamos que nos hiciera todo el gap, pero por lo menos que nos superase la zona, la media de 200, y nos superase también la apertura del día de hoy, ¿de acuerdo? Eso sería una zona interesante de entrada. Si asistimos al gráfico horario, pues como veis la media de 200 está muy cercana a los 12.000, que siempre os hemos estado diciendo estos días, que si llegase a la zona de 12.000, pues siempre podéis ahí arrancar vuestros 5, 10, 15 pips hacia arriba, sería otra zona de entrada. Y bueno, pues zona corta, lo dicho, ¿de acuerdo? La zona corta vamos a esperar que el precio baje, con lo cual nos podríamos posicionar largos con mayor recorrido. Nos vamos al SP. Bueno, el SP dentro de sus máximos históricos está ahora corrigiendo un poquito, cosa que bueno, pues no pasa nada, entra dentro de lo normal. Si miramos este gráfico, la corrección que ha hecho, bueno, tampoco es tanto, son 50-60 puntos, ¿eh? Entonces hay que seguir esperando a que haya bajadas más importantes para podernos plantear cortos. Dentro de este gráfico diario, el MACD rápido, como veis, se nos ha dado la vuelta, eso es un primer signo, ¿eh? Y la pérdida de los 2.300 también sería una zona que numéricamente, bueno, pues tiene su importancia. Ahí también podríamos entrar cortos también. Y por último ya tenemos zonas cercanas a la media de 200, ¿vale? Entonces el MACD lento, desde luego al día de hoy no creo que se ponga corto todavía, con lo cual eso empezaría a ser ya una pequeña confirmación de posible cambio. De todas formas, si leéis hoy prensa, hay mucha gente que está hablando de que si puede haber un cambio de tendencia. Bueno, yo creo que es muy pronto para decir eso, y de alguna manera vamos a esperar que los indicadores nos lo confirmen, ¿de acuerdo? Entonces yo podría ver una entrada por debajo de este soporte 2, que estamos en los 2.320, ahí podríamos tener una pequeña entrada, scalping, 2-3 puntos, no mucho más en el SP, una siguiente entrada perdiendo los 2.300, ¿de acuerdo? Y después una tercera entrada si pierde el soporte cuarto, el soporte 4, hasta la zona donde se nos venga aproximadamente esta media, ¿de acuerdo? Para tirar largo vamos a ir a otro gráfico. Desde luego, para tirar largo tendríamos que superar el pivote, que está en 2.337,59. A partir de ahí, 2-3 puntos, no mucho más, puesto que bueno, podría haber un pullback y después seguir bajando, ¿eh? De todas maneras, al día de hoy, los indicadores nos marcan ahora mismo una tendencia bajista dentro de esta zona alcista que tenemos. Al día de hoy la tendencia sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos. Petróleo. Bueno, dentro del petróleo nos estamos ya, llevamos ya varios días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, llevamos ya 2 semanas desde el 28 de febrero, llevamos un mes en esta zona,
donde de alguna manera se está lateralizando de entre 50 y 45, cosa que ya nos había pasado antes entre los 55-50. Bueno, pues ahora está dentro de ese lateral. Si recordáis, la semana pasada nos hizo dos mínimos en la zona de 47, aquí lo tenéis, este y este, con lo cual la entrada la tenemos muy clara, por debajo de esos 47.017, que es el mínimo, creo, a ver, 47.055, bueno, pues 47.055, y el otro es el low 47.070. Bueno, pues por debajo de estos dos mínimos tendríamos entrada clara al mercado. Si lo hace con cierta fuerza o volumen, podríamos llegar hasta las zonas de 46-45 sin ningún tipo de problema. Para entrar largos de nuevo, habría que esperar a la media de 200 que la superase y la confirmase para que pasáramos de esta zona a la siguiente, a la que hemos estado también bastantes meses funcionando, de 50-55, ¿de acuerdo? O sea que dentro del petróleo ahí tenéis las dos posibilidades. Vamos al oro. Bueno, dentro del oro estamos ahora en una zona, estamos en la zona alta de nuestros precios superiores, que estamos siempre diciendo que para nosotros el oro por encima de 1275 o 1300 estaría sobrevalorado, por decirlo de alguna manera, o no lo vemos. Entonces estamos ya en zona de máximos de hace relativamente poco, de mediados de febrero. Ese máximo que nos marcó fue 1263. Entonces, bueno, estamos llegando a esas zonas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el MACD todos en el mismo sentido, en positivo, con lo cual ante superación de máximos tendríamos ahí entrada de 2-3 puntos. Aquí el máximo que tenemos en 5 minutos está en 1200, 59. Ante superación de ese máximo podríamos entrar perfectamente al mercado. Aquí lo veis en el índice horario que ha tocado la resistencia 2, está bajando un poquito, pero bueno, puede tomar aire para volver a subir. Entrada corta, para mí la entrada corta, desde luego claramente tendría que perder todo lo que ha subido hoy, que ha habido una vela aquí muy grande, pues la pérdida de toda esta vela, digamos los 1243, esta zona de aquí, tendríamos entrada corta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo dicho, vamos a ver si es capaz de romper este máximo, y una vez estemos en valores de 1265, 1270, si es que llega allí, veremos. Por mi parte yo estaría atento de posibles giros del precio a la baja, ¿de acuerdo? Por último, vamos a echarle un vistazo a nuestra cuenta. Vamos a ver dónde la tenemos. Aquí creo que es, exacto, aquí. Bueno, pues tenemos aquí nuestra cuenta. Como vamos viendo, si vamos aquí a profit, beneficio, bueno, aquí vais viendo que todos los días en los que hemos operado hemos tenido beneficio, a excepción de dos. Uno es el día de las elecciones americanas, donde hubo mucha volatilidad y nos saltaron muchos stops, y otro es aquí, otro día nos marcó una pérdida debido a que, bueno, tuvimos un asesor experto que nos cerró en negativo a última hora del día, y de madrugada abrió la contraprestación en positivo y anuló esa pérdida. Pero bueno, aún así ahí queda marcada y reflejada. Nuestra cuenta se actualiza cada 30 minutos. Deciros que nos habíamos propuesto pasados 12 meses la obtención entre un 80 y un 100% de beneficio. Al día de hoy todavía nos queda mucho, hasta mediados de octubre de este año, estamos por encima de él. Si veis aquí en la zona de growth, veis cómo solemos operar, dónde obtenemos más beneficio y dónde tenemos menos, o cuando lo obtenemos al alza o a la baja. Cuando veis que vamos cortos, las velas rojas, ese beneficio suele ser más grande. Si bien los mercados están normalmente alcistas en los que estamos operando, y bueno, pues vamos obteniendo muchas veces o muchos días también beneficio operando a largos, ¿de acuerdo? Aunque estas velas son normalmente muy inferiores a cuando operamos en cortos y obtenemos un mayor volumen, debido a que, bueno, cuando las cosas bajan suelen bajar más deprisa, ¿de acuerdo? Si, bueno, aquí tenéis bastante información sobre la cuenta. Aquí podéis ver desde el 2016 los porcentajes mensuales que hemos ganado. Si le presionáis en uno de ellos, pues os saldrá si hemos ido largos, cortos, en qué mercados hemos operado, ¿de acuerdo? Y bueno, también podéis entrar a esta cuenta siempre que queráis, copiando y pegando este link, o si os vais a nuestra página web, en la zona de síguenos, pues aquí pincháis aquí y podréis entrar perfectamente también ahí. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy, y de alguna manera si tenéis alguna duda o alguna cosa que nos queréis preguntarnos, podéis mandar un email, podéis echar un vistazo a nuestra página web, y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.
Hasta luego.